En medio de la controversia por el caso Convenios, el gobierno calificó de error no haber pedido boletas de garantía para los traspasos de recursos a fundaciones y además reconocieron que no hay boletas en buena parte de los convenios entre ministerios y fundaciones. Vamos a hablar más respecto de esto. Nos acompaña el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores. Muchísimas gracias, senador, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Carla. Muy buenos días. A ver, a uno le llama harto la atención, por más que dijo el ministro de Justicia que esto no era una obligación. Uno se pregunta primero, ¿por qué no es una obligación? Pero además, si no lo es, ¿por qué no va a ser deseable que el Estado, al momento de hacer estos convenios directos con fundaciones que no tienen la experiencia, en muchos casos, como la Fundación Democracia Viva, que no tienen el giro necesariamente, cómo el Estado no se protege al momento de pasar de manera directa tantos millones de pesos? A su juicio, esta es responsabilidad ¿de quién? ¿Por qué llegamos a esta situación? La verdad es que cuesta encontrar una explicación, Carla, de lo que ocurre, particularmente con lo que usted menciona, las boletas de garantía. Porque es parte inherente de la obligación del Estado tener un resguardo sobre los contratos, sobre las transferencias, sobre todo gasto público. No ha habido una obra en Chile, un contrato para la construcción de una acera, de un consultorio o de lo que fuere, o para financiar un proyecto, un programa, que no tenga, primero, en la licitación, el respaldo de una boleta de garantía por la seriedad de la oferta, para que se vea que la persona es solvente, tiene recursos a resguardo en una institución financiera y que la coloca a disposición para poder garantizar la seriedad de su oferta. Y cuando se contrata lo mismo, que garantizan la buena ejecución de la obra y después que termina la obra queda una boleta todavía, a lo menos por un año, en poder del servicio público para garantizar que la obra se comporta bien. ¿Qué es lo que pasó aquí? La verdad es que no existe una explicación porque es inherente a la obligación del Estado siempre a pedir la boleta de garantía, independientemente si es por la vía de un contrato de obra o lo que empieza a ocurrir a partir del 2015, en donde se permite la transferencia a instituciones privadas. Ahora, aquí hay una modificación que es muy importante y que no sé si se habrá dicho, pero el 2023, la glosa 7.1, lo que hace es, además de permitir la transferencia a instituciones privadas, la verdad es que se eliminó el requisito de la experiencia de los 2 años, pero nunca se ha eliminado el requisito de no exigir garantías, ¿no? Y que los pagos se van haciendo contra avance, no por adelantado. ¿Qué es lo que entonces viene ocurriendo? Senador, disculpe, sí. Entonces, ¿está equivocado el ministro de Justicia, que ya a esta altura, más que hablar como ministro de Justicia, habla como vocero en el tema de los convenios? Sí. O sea, él está llevando la estrategia del gobierno en esta materia. ¿Se equivoca al decir que esto es un error y que no es una obligación del Estado pedir boletas de garantía? Bueno, el ministro ha hecho una buena vocería en este sentido. Ha sido coherente, ha sido bastante sólido y en donde ha señalado que en el caso de Democracia Viva ha habido corrupción y por lo tanto han cometido delito, ¿no? Ahora, el hecho de que se mencione que es un error no cobrar, yo no estoy de acuerdo en eso. Y no puedo estar de acuerdo porque el Estado siempre debe resguardar no solamente cómo transfiere vía contrato, vía licitación pública particularmente, que ha sido la tradición y la obligación, y excepcionalmente en el caso de los tratos directos, o en este caso con las fundaciones que ha habido trato directo y traspaso de la totalidad de los recursos. A mí me parece absolutamente irregular. Yo no creo que sea solamente un error. Puede que haya un vacío entre todas las modificaciones que ha tenido la ley de presupuesto, pero claramente así como un error nomás, yo creo que no. Ya, y si no es un error, ¿qué es? ¿Es una negligencia? ¿Alguien tiene que hacerse cargo y tener una responsabilidad en esta materia? Porque además, ojo, el ministro dice que esto no es solo respecto de la Fundación Democracia Viva, sino que buena parte de los convenios directos que ha hecho el Estado no tendrían esta boleta de garantía. Bueno, hoy día la Fiscalía, Carla, está investigando a la mitad de las regiones de Chile. 8 regiones de Chile son hoy día sujetos de investigación por parte de la Fiscalía. Y por otro lado, la Fiscalía ha declarado ilegales 29 de los 34 convenios suscritos con instituciones que muchas de ellas estaban recién formadas. Pero aquí hay un dato que es todavía más complejo.
y es que hemos venido criticando que, independientemente de la difícil situación que han vivido las empresas para poder mantenerse a flote durante la pandemia, por la escasez de materiales, por la escasez de mano de obra, por las cuarentenas, por un montón de razones, finalmente lo que ha hecho es dificultar el gasto público. A los ministerios les ha sobrado plata. Y por lo tanto, lo que empezaron a hacer, y esto es particularmente más notorio en los últimos 3 años, han transferido una cantidad de plata importantísima de su presupuesto regional a organizaciones privadas. Por ejemplo, 5 gobiernos regionales han ejecutado más del 40% de su presupuesto a través de transferencias. ¿A quiénes? A universidades, a fundaciones y a otros organismos sin fines de lucro, pero finalmente lo han transferido con bastante soltura. Cuando estamos hablando del 40% de un gobierno regional, estamos hablando de casi la mitad de la plata del que dispone un gobierno regional. Esto en las regiones puede ser del orden de los 80.000, 100.000 millones de pesos, que transfieren un 40%, estamos hablando de 40.000 millones de pesos transferidos a organizaciones de esta naturaleza, sea universidades o sean fundaciones. Ya, es mucha plata. Esto es más complejo. Sí, y ahí, más allá de que puede haber miradas distintas respecto de si eso procede o no procede en sí mismo, si es que el Estado tiene que tercerizar, por así decirlo, su rol en estas fundaciones y en estos entes privados, esa es una discusión. Uno se pregunta, si ya ha llegado el caso de que los municipios regionales, los ministerios, las Ceremis van a estar traspasando recursos, ¿cómo no se cautela el qué pasaría en el escenario que esos recursos se utilicen mal? Que es lo que ha pasado con la democracia, con la Fundación Democracia Viva y con otras fundaciones que están hoy día ahí siendo investigadas y con una sospecha clara o de conflicto de interés o de plata que finalmente no se ejecutó, etcétera. Entonces ahí le vuelvo a preguntar, ¿hay aquí responsabilidad de alguien o nos podemos quedar en la lógica de que esto fue un error? Y peor aún, porque lo dijo algún parlamentario que no recuerdo exactamente quién, puede haber sido el senador Castro, que decía, bueno, llegado a este punto tampoco vemos que se estén tomando medidas para prevenir que en el futuro esto no pase, o sea, cambiar normativas, hacer exigible entonces la boleta de garantía, por ejemplo, ya que hay una duda de si hoy día es obligación o no. ¿De quién es la responsabilidad, le insisto, senador? ¿O usted cree que ha sido suficiente con que salgan algunos Ceremis de sus cargos, que es lo que básicamente ha pasado hasta ahora? No, claramente no, porque aquí tenemos 2 carriles distintos, Carla. El primero es que fueron ocurriendo hechos sucesivos que fueron cada vez siendo más permisivos para que el gobierno que administra el Estado transfiera recursos públicos a fundaciones sin fines de lucro. En cada ley de presupuesto fue quedando alguna facilidad mayor. Esto de no exigir la experiencia de 2 años, a mí me parece un absurdo, ¿no?, que esto haya ocurrido. Pero debo decir que en ese caso fue una mala decisión. Una mala decisión. Ahí hay una responsabilidad del Parlamento, entonces. Hay una responsabilidad secundaria al Parlamento porque la verdad es que dentro de la ley de presupuesto, que es un libraco de este tamaño, donde están todos los ministerios y están todas las glosas que permiten financiar a los ministerios, pero la atribución siempre es del gobierno de turno, siempre, ¿no? De hecho, ahora mismo, para corregir, nosotros le estamos pidiendo al gobierno que se modifique completamente la ley de presupuesto, que se establezcan condiciones mucho más estrictas para que se puedan hacer estas transferencias que van a tener que seguir ocurriendo. O sea, ¿quién no quisiera mantener el apoyo a instituciones que le están haciendo la pega al Estado, como son María Ayuda, o son el Hogar Las Rosas, o el Hogar de Cristo, que mantienen a varios miles de personas postradas que son abandonadas por su propia familia y que tienen más de 5 enfermedades crónicas permanentes? Los hospitales estarían abarrotados de estas personas si es que no estuvieran estas fundaciones, o la Fundación Teletón. A nadie se le ocurriría no entregarles los recursos, con fiscalización, con condiciones, pero hay que seguir. Pero esto otro, que finalmente fue paso a paso, porque si hubiese sido de una sola vez, seguro que el sistema, y aquí estoy hablando del Congreso Nacional, estoy hablando de la Contraloría, estoy hablando de una serie de instituciones, habríamos encendido todas las señales mucho antes. Pero esto fue paso a paso, como que no se notó finalmente el impacto que podrían generar decisiones que fueron permitiendo que el Estado vaya entregando su propio rol, Carla. Si lo que ha ocurrido aquí es que finalmente el Estado ha dejado su responsabilidad principal, que es la de cautelar el buen uso de los recursos públicos para darle respuesta a la ciudadanía. Y tenemos tantas deficiencias.
lo más triste de todo, Carla, independientemente de lo que constituya delito, o lo que constituye una falta, o lo que constituya un error incluso, lo más triste es que cuando la gente necesita mejor salud, más seguridad, mejoramiento de pensiones, se dice no hay plata, no tenemos plata. Pero sí ha habido plata, y esa plata ha sido mal utilizada, mal destinada, mal gastada. Entonces, aquí hay una colisión entre lo que se dice y lo que finalmente se hace y resulta. Y la ciudadanía, para variar, se queda con la expectativa y con la esperanza de que le lleguen respuestas. Entonces, aquí va a haber un cambio súper brusco, independientemente de los resultados que hagan las instituciones o a las que lleguen las instituciones que hoy día hacen persecución penal, como la Fiscalía, o las investigaciones que tiene que hacer la Contraloría. Yo entiendo que la Cámara de Diputados, en su rol de fiscalización, también tiene una comisión investigadora. O sea, aquí vamos a tener que llegar hasta el origen particular de las cosas para poder corregir. Senador. Porque, sí. Súper importante eso, que se corrija y se pueda prevenir. Ahora, respecto a lo que ha pasado hasta ahora, ¿usted está conforme con la manera en que el gobierno ha enfrentado este escándalo? Porque esto es un escándalo, el de los convenios en general. Vamos a ver lo que dicen las investigaciones, pero ya obviamente hay una ciudadanía que mira esto con muchísima preocupación y reproche, me imagino yo. Entonces, no sé si usted está conforme con la manera en que el gobierno ha enfrentado esto. El gobierno insiste en que tiene una agenda, o que está preparando una agenda robusta para que esto no vuelva a pasar, en que no han evadido el tema, en que ha ejercido la responsabilidad política. En la oposición siguen insistiendo en que no se ha ejercido la responsabilidad política, que no basta con que salgan algunos seremis de sus cargos y que aquí deberían caer algunos ministros, a los que incluso le ponen nombre y apellido, que es el ministro Montes y el ministro Jackson, particularmente hacia el que más se han sumado críticas. Para usted, ¿está bien que permanezcan los ministros? ¿Está conforme con cómo el gobierno está llevando adelante la gestión de esta crisis? No, yo creo que el gobierno también está sorprendido con lo que está pasando, con lo que se está encontrando, Carla, porque esto empezó sencillamente como un problema en la región de Antofagasta con Democracia Viva, y resulta que hoy día tenemos 34 convenios en la mitad de las regiones de Chile y siguen apareciendo sorpresas, de tal manera de que yo creo que el gobierno también empieza a ser sorprendido con esto. Yo supongo y espero que así sea, nada más, porque aquí lo que hemos visto, por un lado, es una política de los lamentos, y respecto también del endurecimiento de algunas posturas, particularmente de la oposición, y hemos visto algunos diablitos vendiendo cruces, pues, ¿no? Gente que ha estado ligado anteriormente a circunstancias no parecidas como esta, pero a delitos de corrupción también, y hoy día nos están vendiendo cruces. Yo creo que aquí hay una mezcla tan rara, Carla, de lo que nos está ocurriendo, porque por otro lado, y aquí hago una crítica al gobierno, echamos de menos, de verdad, la autocrítica en serio, como gobierno, como aparato administrador del Estado y también como fiscalizador, porque son las propias instituciones las que tienen que corregir. Entonces, claramente, el gobierno no ha hecho desde el principio lo que debió haber hecho, una revisión exhaustiva de lo que ocurre en todas las seremis de Chile, en todas las representaciones ministeriales de Chile, y también haber instado a que se investiguen las transferencias a esas instituciones desde otras instituciones como son los propios gobiernos regionales. Recordemos además que hay un procedimiento que viene desde mucho antes, y que los gobiernos regionales están autorizados para transferir hasta el 5% del FNDR, estamos hablando de mucha plata, varios miles de millones, a aquellas organizaciones privadas en donde el gobierno regional es parte de su estructura o de su directorio. Y eso también hay que corregirlo. Yo creo que tenemos mucha pega que hacer, Carla, ahora. La ley de presupuesto ya se está empezando a discutir al interior del gobierno. A nosotros, al Parlamento, nos va a llegar el próximo mes seguramente, y vamos a empezar a discutir para tenerla aprobada antes de diciembre. Y yo espero que el gobierno esté en condiciones de permitir modificaciones sustantivas a la manera de traspasar. Pero eso no es todo, Carlos. Porque, ¿por qué se viene haciendo este tipo de traspaso? Porque a los gobiernos regionales y a las instituciones sectoriales y a los ministerios les estaba sobrando plata. Entonces la única manera de mostrar un poquitito más de eficiencia y no la ineficiencia para poder ser más creativo, para poder apoyar más a las empresas que prestan servicio al Estado, lo que hicieron fue transferir. O sea, cada vez que alguien le transfería 2.000 millones de pesos a una universidad, para el gobierno regional la plata estaba gastada. Por lo tanto,
¿Qué eficiencia? Vamos a llegar al 99% del gasto en diciembre, pero a punta de transferencia. O sea, eso es traspasarle la pelota a otros sencillamente para aparecer que esa institución fue eficiente en el gasto. Esto no puede seguir ocurriendo. El gasto eficiente es aquel que termina en una obra o en la prestación de un servicio a la comunidad. Y en estos casos, claramente, no ha sido, Carla. Entonces tenemos mucha tarea ahora para darle transparencia, para dar concursabilidad a quienes quieran manejar recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Hay que ponerse firme. Y yo espero que el gobierno esté en esa línea, porque la verdad es que han sido bastante tibios. Ahora, la salida de uno u otro ministro a mí me parece irrelevante. Sé que hay algo mucho más profundo que lo que tiene que ver con la responsabilidad de un ministro u otro. Este gobierno ha sido bastante magro en la capacidad de administrar el Estado, en la capacidad de conducirlo, en la capacidad de prever acontecimientos, y han incorporado a mucha gente que no tenía ninguna experiencia en gobernar, ningún conocimiento de la administración pública. Y la administración pública es súper delicada, pues. Entonces aquí se ha privilegiado el pituto, se ha privilegiado al amigo, se ha privilegiado a estas organizaciones que tienen libertad para contratar, para contratar personas, para contratar servicios, para manejar las platas como institución privada, y además se las han dado por adelantado. Entonces, la verdad es que esto es de texto, esto es de replay. Claro. Ha sido algo tan brutal que nos ha caído que todavía no nos deja de sorprender, Carla, de verdad, a lo menos yo así me siento. No me dejo de sorprender a qué punto llegamos como Estado de Chile para que se haya entregado esta cantidad tan importante de plata, que todavía, me imagino, no hemos sabido la cifra final de las transferencias, para entregarlo con tanta liviandad. Sí. De verdad, esto es algo inaudito, es algo, la verdad es que no lo habíamos visto en nuestro país. Bien, senador, bueno, ojalá que se atienda a este tema de fondo que usted plantea, que es en el fondo hacer todas las revisiones, cautelar que las platas lleguen, que esto no se vuelva a repetir. Nos vamos a quedar atentos ahí a todo lo que pueda también hacer el Parlamento en esta materia. Estamos trabajando una serie de indicaciones, ¿no? Hay propuestas que estamos revisando para poder proponérselas al gobierno, porque el gobierno es el que tiene que ponerle la firma, ellos tienen la atribución, y yo espero que el gobierno responda. Así, pues, ojalá que recuperemos la confianza pública y la fe pública, ¿no? Muy necesario, y confianza que está súper afectada por este y por otros casos también. Muchas gracias, senador Flores, que le vaya muy bien, que tenga un muy buen día. Gracias a usted, Carla, muy buen día.